promesa de restauración plena, no a medias, sino total. Esa es la idea de cuando, ahora que vamos a examinar algunas de estas palabras, de estos verbos que en el texto se nos va dando, hablan de algo, de una obra completa que el Señor hace, ¿no? No es una obra a medias, sino que es una obra completa la que el Señor hace. Eso es por ello el título de promesa de restauración plena. Recordemos que la tierra de Judea estaba sufriendo o iba a venir sobre ella una plaga de langostas. Eso iba a hacer colapsar la economía del país, todo iba a quedar en ruinas, todo iba a, la economía iba a quebrar porque se iban a quedar pues sin alimentos, con una economía también quebrada. Todo estaba, era una crisis tremenda que había ocasionado esta plaga de langostas. Y el Señor les va, les hace un llamado a todo el pueblo mediante el profeta Joel, le dice, arrepiéntanse, regresen al Señor, y el Señor está dispuesto a restaurar lo que ustedes han perdido. Entonces, se convoca una reunión a todos, eso hemos visto la clase pasada, aún dice a los niños y a los que maman, y también dice al novio y a la novia. Eso es indicativo de que nadie debe faltar, porque los recién casados siempre estaban exonerados de asistir a algunas reuniones como estas, pues estaban recién casados, estaban exonerados de ir a la guerra o de ausentarse de su esposa, ¿no? Durante un año por lo menos ellos tenían que permanecer juntos, en casa, ¿no? Lo que llaman construyendo su familia, construyendo su casa. Pero ahora no se exonera absolutamente a nadie, ni siquiera a los bebés. Dice, vengan a la casa del Señor y vamos a hacer un día de ayuno, de oración, de clamor, de ruego al Señor para que Él se apiade de nosotros y nos ayude en este tiempo de crisis. Eso es lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Y hacemos una pregunta aquí. ¿Cuál es la reacción de una persona cuya vida ha sido restaurada por el Señor? ¿No? Y esta pregunta vamos a volver a hacerla al final. Y aquí espero algunas reacciones de ustedes. Vamos a dedicar unos minutos al final para reaccionar a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la reacción de una persona cuya vida ha sido restaurada por el Señor? ¿O cuál debe ser, ¿no? La reacción. Muy bien, empecemos. Este es el texto. Ruego, a ver, ¿cuántos versos son? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Son siete versículos. Si alguien puede leerlos, no son muchos versos. Una persona lea todos los versículos, del 21 al 27. Y empezamos. A ver, adelante. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros,
y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Hasta ahí. Vamos por partes. Gozo por la restauración. Estos dos primeros versículos vamos a ir resaltando algunas palabras para luego reflexionar sobre ellas, ¿ya? Tierra, dice, no temas, y aquí dice, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas, ¿no? En la tierra. Luego vamos a ver, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Fíjense que anterior a esto está el clamor de todo el pueblo en el templo, orando al Señor. Han convocado a un tiempo de ayuno y oración y allí están clamando al Señor. Ahora el Señor está respondiendo a esa oración, ¿no? Y lo que aquí el profeta va a dar su mensaje en lenguaje figurado. Y este lenguaje figurado se llama personificación, ¿no? Porque hace que la personificación es un lenguaje figurado para hablar, en este caso, para hablar de la restauración de la tierra y la nación, la vida animal y vegetal. En un lenguaje figurado, en este caso personificación, eh, se hace que las cosas y los animales, las plantas, por todo, cualquier cosa, tengan algunas características humanas, ¿no? Como alegrarse, gozarse o hablar o no tener miedo, ¿no? Ahora, la tierra ni teme, ni se alegre, ni se alegra, ni se goza, porque no es una persona. Los árboles, los animales, dice, tampoco tienen ese sentimiento de temor como lo tenemos nosotros. Entonces, es un lenguaje figurado y este lenguaje figurado se llama personificación, ¿ya? Hace que las cosas tomen características humanas. Tierra, la palabra que aquí se usa tierra, eh, significa campos de cultivo productivos. Son campos que producen fruto. También se refiere a una nación o a la patria, a un país, ¿no? En este caso, se está refiriendo a toda la tierra de Judea, pero también es una referencia a sus campos de cultivo, porque la langosta ha arrasado todo, pero ahora viene el Señor y va a restaurar, ¿no? Porque toda la tierra, toda la nación ha sido afectada. Todos los campos de cultivo han sido afectados por esta plaga de langosta. Y ahora el Señor va a prometer restaurar todo cuanto se perdió por causa de esta plaga de langostas. No temas, y aquí vamos a ver un poco con los verbos, ¿ya? La palabra dice, no temas, es un verbo. Ustedes saben que en el hebreo no hay presente, ni pasado, ni futuro, como en el caso nuestro. En en el hebreo es acción completa o acción incompleta. Dependiendo del contexto, se traduce presente, pasado o futuro, ¿ya? Entonces, no temas es un verbo imperfecto. Es un verbo cuya acción va a continuar, no ha completado. Quiere decir que el pueblo del Señor debe tener una actitud permanente de confianza en el Señor. No es una actitud que ya se completó y ahí terminó, no.
todo el tiempo. Es un no temer en proceso, que continúa, que permanece en el tiempo, esa confianza en el Señor. Y eso le está diciendo a Judea, a toda la nación, no tema, o sea, sigan siempre confiando en mí, les está diciendo el Señor. Cualquiera sea la situación, sigan confiando, no dejen de confiar, no paren de confiar. Y el otro es alégrate, que ya es un imperativo, es un imperativo. Y esta palabra alégrate, porque aquí hay alégrate y gózate, es una expresión física y emocional de alegría, como danzar, saltar, gritar de alegría. Refiere a una expresión física de emoción, de alegría, en donde uno salta o hasta danzas o gritas. Esa es la idea de esta palabra. La otra palabra, gózate, que también es un imperativo, quiere decir que es un mandato, es una actitud, más es una actitud de contentamiento. Entonces, hay aquí un gozo que se expresa físicamente a través de, de la a ver, ¿cómo pues? La primera, el alégrate es una expresión física, emocional, que se da a través de saltar, gritar, hacer expresiones de gozo, ¿no? La otra simplemente es una actitud de contentamiento, algo que se expresa hacia afuera y algo que yo siento adentro. ¿Ve? Las dos. La palabra que dice alégrate es una expresión de gozo hacia afuera, externo, que todo el mundo lo puede ver. Y la otra palabra que se traduce gozo es una actitud mía, interior, es adentro, que solo yo sé y yo lo siento. Y el resto no lo ve. Entonces, la expresión del gozo es hacia afuera y hacia adentro, porque el Señor está restaurando. Y luego se refiere a los animales, que es el ganado, animales grandes, cuadrúpedos, ¿no? Aquí se dice, pueden ser bestias, o sea, son animales grandes a los cuales se está refiriendo. Y algo que era parte de la riqueza del pueblo eran pues era el ganado, ¿no? Ya sea ganado vacuno, ganado bovino, ¿no? Bovino de las ovejas, ¿sí? Bovino, ¿no? Entonces, se está refiriendo a esto, porque eso era parte de su producción, no tanto a las fieras salvajes del campo, sobre los cuales ellos no tienen control, sino a aquellos animales que ellos crían para su sostenimiento. A ellos también les dice, no teman, o sea, que los animales también pueden confiar en el Señor, ¿no? A los árboles se les dice, ¿dónde está? Antes de eso, árboles, a los animales, no temáis, dice. ¿Por qué se les dice que no teman? ¿No? Porque va a haber pasto suficiente para ellos. Dice, porque los pastos del desierto reverdecerán. Otra forma de traducir es esto, que los desiertos o la tierra yerma, desierta, va a reverdecer. Esa es la otra forma de entender esto. Cuando dice los pastos del desierto reverdecerán, o sea, el desierto se va a convertir en verdor, va a haber suficiente alimento para su ganado, para sus ovejas, ¿no? Para pastorear a sus ovejas en el desierto. Lo suficiente. No van a pasar hambre. Ahora, los árboles llevarán, que es un verbo perfecto allí, su fruto. Eh, es un fruto que va a tener un fruto o siempre van a tener fruto los árboles, ¿no? La higuera y la vid también son, dice darán, son verbos perfectos, habla de la abundancia y gran parte del comercio y de la riqueza de Judea, de Israel, era el producto de la higuera, que son los higos, y la vid de donde sale el vino y las pasas.
¿no? Eso era parte del gran comercio que ellos tenían con sus vecinos. Ellos importaban higos, exportaban higos, exportaban vinos. Y la otra fuente de riqueza también era el aceite de oliva, ¿no? Que también era otro producto de exportación. Entonces, esto formaba parte de su riqueza. El ganado, los árboles frutales, ¿no? Los higos, el vino, aquí no está, pero también el aceite de oliva. O sea, el Señor les está diciendo que va a restaurar toda su economía, va a restaurar su riqueza y lo va a hacer de manera abundante. Cuando usa verbos perfectos, indica que va a haber abundancia en la producción. Por ello decíamos, cuando el Señor restaura, restaura de manera plena, no a medias, no de a poquito, sino de manera plena, ¿no? De manera completa, en donde hay abundancia de aquellos productos que se necesitan. Muy bien, continuemos. Ahora dice, es restitución de la producción agrícola. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. ¿Ve? Se repite la misma expresión, ¿no? Alégrense, o sea, muestren su, exterioricen su alegría y internamente también gócense a sí mismo, porque el Señor está restaurando todo. El Señor está restaurando. Gocen, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Aquí está el aceite, ¿no? Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Muy bien, hijos de Sión. Es otra forma de expresar que Israel el pueblo de Israel son hijos de Dios. Sión era la parte más alta de Jerusalén donde estaba el templo, ¿no? Allí estaba el templo que se construyó y ese era el monte de Sión. Y aquí cuando dice hijos de Sión, ustedes son hijos del Señor, son hijos de Dios. No son cualquier pueblo, dice, son hijos de Dios, hijos del reino de Dios, como dice allí, ¿no? Alegraos y gozaos. Muestren su alegría, expresen externamente su alegría, pero también gócense adentro, en el corazón. Lluvia, fíjense, dice, de la primera lluvia a su tiempo, habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, son lluvias de otoño y son lluvias de primavera, ¿no? Las lluvias de primavera son como aguaceros que vienen, ¿no? De esos que caen abundante un ratito, las otras lluvias son las de las de otoño son lluvias prolongadas, en cambio las de primavera son muy rápidas, abundante pero rápida, pero que ayuda mucho en las plantaciones, ¿no? Entonces, la lluvia es el recurso hídrico adecuado y a su tiempo os ha dado, hará descender. Hay un ciclo que el Señor ha establecido en la naturaleza para el asunto de las lluvias, ¿no? Todo a su tiempo. En estos años que se ha alterado un poco la ecología, ¿no? Por la desertificación de los bosques debido a la tala indiscriminada de los bosques, entonces el clima se ha malogrado, ¿no? Está un poco desfasado, se puede decir, pues las lluvias que tenían que caer a su debido tiempo, caen en un tiempo que no corresponde, o las lluvias que deberían caer en 6 meses caen en 2 días o en una semana. Llueve intensamente
y por eso tenemos las inundaciones y el desborde de los ríos, porque toda esa agua que cae a través de las lluvias debiera darse en un lapso de varios meses, todo sucede en cuestión de días. Y por eso las inundaciones, porque el lecho de los ríos no aguanta tanta agua, no aguanta, porque es un agua que debió haber caído a cada cierto tiempo y cada cierta cantidad. Pero como el clima está alterado, ¿no? Debido a distintos factores, tanto humanos como naturales, y entonces se malogran, ¿no? Se malogran las cosechas porque las lluvias no son las adecuadas, sino en el tiempo adecuado. Aquí el Señor dice que les va a dar la lluvia a su debido tiempo. Él les va a dar y Él va a hacer descender esa lluvia a su debido tiempo. Por eso habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y dice, aquí está subrayado con rojo, os ha dado la lluvia a su tiempo. No hay, no hay alteración allí eh, cuando todo está bien, pues Dios ha dado leyes naturales para regular todos estos asuntos del clima, ¿no? Eras y lagares. Las eras son los graneros o el lugar donde se trillan los granos, ¿no? Los lagares son las fuentes donde se exprimen ya sean las uvas o el aceite de oliva para sacar el vino o el aceite. Y dice, las eras se llenarán, o sea, habrá grano abundante, los lagares rebosarán de vino y aceite, o sea, va a haber abundancia en la cosecha de uvas para sacar en los vinos, el vino, y abundancia en los olivares para sacar aceite. Fíjense, hay una restitución de la producción agrícola de manera abundante. Como dice el título, es una restauración plena, no a medias, sino abundante, ¿no? Eso es lo que nos va diciendo el texto. Dice, restituir. Este en el hebreo es un piel perfecto, así se llama este tipo de verbo, que indica es una acción intensa, lo que habla de una total restitución de lo que se perdió con las langostas. Y este verbo, restituir, en este modo verbal, nos habla de algo que sucede con prontitud y con fuerza. Por eso es un verbo intenso. Este verbo piel, llamado piel en el hebreo, ese modo, indica fuerza y prontitud. Es un verbo que indica intensidad. Entonces, y tiene esos dos, podemos dar esos dos significados, prontitud y fuerza. Señor lo va a hacer rápido, va a restaurar todo cuanto se perdió por la langosta. Y algo aquí que ya hemos dicho anteriormente, mi gran ejército. También es un verbo piel aquí, perfecto, que indica eh, algo que es intenso, pronto y rápido. Dice, mi gran ejército, enviado por el Señor mismo para juicio a su pueblo. Las langostas las envió el Señor. No vinieron por casualidad. Por eso dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y esto ya lo hemos dicho en otras clases anteriores. Todo cuanto va sucediendo a su pueblo es porque el Señor lo envía o el Señor lo permite, porque tiene algún propósito con su pueblo. Y en este caso es um, disciplinar a su pueblo. El Señor hace caer juicio sobre su pueblo para corregirlos, porque ellos se habían alejado del Señor, habían tomado una actitud de indiferencia hacia las cosas del Señor. Todo lo tenemos en abundancia, ¿para qué vamos a preocuparnos? ¿No? Ya posiblemente ni no eran tan devotos
en ese día en que ellos debían dedicar al Señor, descansar y todo eso, ya para ellos era eso, habían tomado una actitud de indiferencia hacia las cosas del Señor. Y la indiferencia nos va a llevar a alejarnos del Señor y eso nos va a llevar a la idolatría porque vamos a empezar a confiar en otras cosas. Ellos posiblemente habían empezado a confiar en la abundancia de productos que tenían. Entonces el Señor les llama la atención, le dice, mira, va a venir una plaga de langostas en donde ustedes se van a quedar sin nada, va a colapsar su economía, el país va a colapsar, se van a quedar totalmente desprovistos de todo sustento, tanto vegetal como animal, y que ni siquiera para las ofrendas del Señor van a tener, porque ustedes tienen una actitud de indiferencia debido a que ahora lo tienen en abundancia y no aprecian lo que el Señor les está dando. ¿Okay? Parecido a Oseas fue, ¿no? El primer libro anterior que estudiamos, ¿no? En donde dice, la esposa de Oseas no era como el pueblo de Israel que no reconocía que el Señor le daba todo y pensaba que las cosas que ellos tenían lo habían obtenido por su propio esfuerzo, porque su amigo el tal del otro país les estaba proveyendo y gracias a ellos tenían todo y en abundancia y no reconocían que era el Señor quien les estaba proveyendo todos sus recursos. Y parece que aquí puede estar sucediendo lo mismo, aunque no nos lo dice expresamente como dice en Oseas. Muy bien, entonces toda la producción agrícola se restituye, el Señor lo restituye. Él mandó su ejército y ahora Él quita su ejército. Eso hemos visto en la clase pasada. Dice, agarra todas esas langostas, una parte los ahoga en el Mediterráneo, la otra parte los ahoga en el Mar Muerto y algunos los tira al desierto. Toda aquella plaga el Señor lo hace desaparecer y empieza a restaurar a Israel y hace que sus campos vuelvan a producir y lo hagan de manera abundante. El Señor ha hecho todo eso. Los ha castigado, los ha disciplinado, los ha enjuiciado y ahora, cuando ellos clamaron al Señor, el Señor empieza a restaurar todo lo que se había perdido. Todo. Y estos últimos versos, nunca serán avergonzados. Dice el versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será avergonzado, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dos veces se repite esta expresión, que su pueblo nunca más será avergonzado. Veamos. En el, en el texto original, dos veces se repite la palabra comer. Acá solamente dice, comeréis hasta saciaros. En el texto hebreo dice, comeréis y comeréis, o comeréis comida, ¿no? Comeréis, y por eso se traduce hasta saciar. Wow, aquí me faltó unas letras. Van a comer abundantemente, ¿no? Es una expresión enfática para indicar abundancia. Por eso dice, comeréis comida, dice en el original, para hacer énfasis. A ver, el hebreo, cuando quiere enfatizar algo, repite la misma palabra dos o tres veces. Por eso es que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús habla, hay que recordar que él es judío, que él es hebreo, él va a decir, de cierto os digo, repite, ¿no? Amén y amén.
Eso quiere decir, esa expresión enfática o repetitiva indica que lo que el Señor Jesús va a decir es la pura verdad. Y es una expresión muy hebraica, muy normal entre ellos, cuando dicen de cierto os digo. Era la forma de hablar del Señor Jesús. Esa misma expresión se está hablando aquí, porque en el hebreo dice, comeréis comida, comeréis y comeréis, para hablar de la abundancia que ellos van a tener. Es una expresión de énfasis, ¿no? Entonces, para indicar abundancia, también debido a los verbos, aquí son verbos infinitivos que se van usando, esto de comeréis, saciaros, verbos infinitivos absolutos, que indica que tendrán abundancia porque el Señor así lo ha dispuesto u ordenado. Fíjense, estos dos verbos, saciaros para saciar y alabarán, son infinitivos absolutos que funcionan como imperativos. Es decir, que ellos van a tener abundante comida porque sus pastos van a ser, sus cultivos y sus ganados van a ser plenamente restaurados y van a tener abundancia y van a luego alabar al Señor por la restauración que Él les ha dado. Dice, todo eso va a suceder porque el Señor así lo ha dispuesto o ha ordenado. El Señor ha dispuesto que ellos sean saciados. Es por orden y disposición del Señor. Y también es por orden y disposición del Señor que ellos deben alabar al Señor. Eso quiere decir reconocer que por causa de Él tienen esa abundancia. Por causa de él vino esa plaga de langostas y por causa de él esa plaga de langostas fue exterminada y por causa del Señor ahora tienen abundancia y por tanto ellos deben alabar al Señor. La gloria debe ser para el Señor. Si ahora tienen abundancia es porque el Señor así lo ha dispuesto, no porque ellos se han esforzado y es producto de su esfuerzo, sino porque el Señor así lo ha dispuesto. Yo lo veo esto bastante importante. Lo que tenemos, lo que logramos es porque el Señor así lo ha dispuesto. Y por ello debemos dar gracias al Señor y debemos alabar. Ahora, alabaréis, ¿no? Es una alabanza intensa, jubilosa, estruendosa, fuerte, por lo que el Señor hizo entre ellos. Esta palabra alabanza también significa una expresión hacia afuera, expresa su alabanza, ¿no? Y por eso es jubilosa, bulliciosa, estruendosa, fuerte, por todo lo que el Señor hizo entre ellos. Hizo maravillas. Esta palabra maravillas aquí es un verbo, ¿no? Todo lo maravilloso en medio de su pueblo es causado por el Señor. Él ha hecho maravillas. El Señor ha obrado con cosas maravillosas entre su pueblo. Grandes cosas, así termina un verso de la clase anterior. Grandes cosas ha hecho el Señor en medio de su pueblo. Y por eso su pueblo le alaba. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Ese es nuestro problema, ese era el problema de Israel, en su indiferencia. Ellos pensaban que todo lo obtenían por su esfuerzo, porque tenían buenas tierras y porque había un buen clima y que por eso tenían todo. Y el Señor les dice, sepan ahora ustedes que todo lo que ustedes tienen y logran es porque yo estoy en medio de ustedes. Dice, en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Fíjense, es una expresión, ¿no? Desde, yo estoy en medio de ustedes. Reconózcame que yo soy su Dios y no hay otro Dios. Ni se atreva, ni piensen en ir detrás de otros dioses, porque no hay. Entonces, todo cuanto ustedes tienen y puedan lograrlo, es porque yo estoy en medio de ustedes.
Y es la misma promesa que el Señor nos hace, que Él va a estar en medio de nosotros. Él va a enviar a su Espíritu para que esté con nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. Y eso es muy importante, reconocer que el Señor siempre está en medio de nosotros, cualesquiera sean las circunstancias sean buenas, sean malas, sean circunstancias de abundancia o circunstancias de escasez, circunstancias de seguridad o de peligro, el Señor está en medio de nosotros. Y esa es la promesa. Y debemos reconocer, debemos ser conscientes de esa verdad que Él está con nosotros. Si no reconocemos eso, vamos a ir desechando al Señor de nuestra vida y vamos a ir pensando que todo cuanto tenemos es, pues, o porque tenemos buena suerte, porque hemos sabido hacer bien el negocio, porque hemos sabido pensar bien, pues por nuestro esfuerzo. Y el Señor dice, no, todo lo que ustedes tienen es por mi causa. ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de ustedes. ¿Y por qué? Porque yo soy su Dios, que les cuida, les protege y les provee. Y nadie más lo va a hacer si no soy yo. Y eso debemos tener presente. Mi pueblo jamás será avergonzado. Dos veces, ¿no? Al final del versículo 26, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y también al final del versículo 27, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca avergonzado porque el Señor está en medio. Esa es la idea. El pueblo de Dios nunca sale avergonzado porque el Señor está en medio de su pueblo. Cualesquiera que sea la situación, dice, el pueblo del Señor no debe ser avergonzado. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de ellos. Aún en situaciones difíciles, en un versículo anterior, ¿se acuerdan? Se pregunta, ¿dónde está tu Dios? Que no te ayude en esta situación difícil, ¿no? Los pueblos preguntan, ¿y dónde está pues el Dios de ustedes? No dicen que el Dios de ustedes es poderoso, es grande, que les ayuda. ¿Dónde está ese Dios? Eso hemos visto en un versículo anterior. Nosotros podemos decir, aunque no se note, aunque ellos no lo perciban, y aunque a veces nosotros mismos no lo percibimos, pero si el Señor dice que Él está en medio de nosotros, es porque Él está allí. Podemos no percibirlo con nuestros sentidos, podemos no sentirlo, pero si su palabra dice que Él está allí, eso es verdad, lo creemos y lo aceptamos. Y cuando el Señor esté en medio de nosotros, dice, su pueblo nunca será avergonzado. A su debido tiempo el Señor actuará. Muy bien, algunas conclusiones y aplicaciones. Debemos mantener una actitud de permanente confianza en el Señor porque Él es quien restaura nuestra vida. Él es el que restaura. Si estamos en situaciones difíciles, debemos mantener la confianza en Él, porque al final Él es el que restaura. El gozo y la alegría jubilosa son parte de una vida restaurada por el Señor. Fíjense, ¿se acuerdan de Pablo? La carta a los filipenses, ¿no? Gócense en el Señor, otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Y Pablo está en la cárcel, no está en una playa veraneando, ¿no? Tomando sol y tomando su refresco allí, gozando la vida. No, no, está en una cárcel húmeda, en un calabozo, en una mazmorra. Y allí él se está gozando en el Señor. Conserva ese buen ánimo. Gozarse es mantener un buen ánimo aún en medio de las circunstancias difíciles. El Señor nos dará todo a su tiempo, en el momento y lugar correctos. El Señor actúa en su tiempo, no en el nuestro. Y eso, tranquilo, no nos desesperemos, porque el Señor obrará a su debido tiempo. Toda nuestra provisión viene del Señor, por eso confiamos en Él. Todo. ¿Por qué? Porque Él está en medio de nosotros.
Su pueblo restaurado mantiene una relación íntima de corazón con el Señor. Va a mantener esa relación íntima. Con el Señor siempre vivimos con dignidad. Hay un verso, no recuerdo ahora, si alguien lo sabe, dígame, que Él mantendrá nuestra frente en alto. Dice. Él va a mantener nuestra frente en alto. Con el Señor siempre caminaremos en dignidad, cualquiera sea la situación, ¿eh? No quiere decir que caminamos en dignidad cuando todas las cosas van bien y decimos, miren, el Señor me ha bendecido, me ha dado en abundancia, ¿no? Y entonces ando orgulloso, ¿no es cierto? Sacando pecho, como decimos, porque pues el Señor me ha dado. ¿Y qué cuando estás atravesando situaciones difíciles, quizá de escasez? ¿Puedes seguir caminando con dignidad o caminas con la frente gacha? Es que aquí dice con el Señor siempre caminaremos con dignidad, con la frente en alto, porque el Señor está con nosotros. En Jesucristo tenemos toda promesa de restauración. Él es el que restaura nuestra vida. Él es el que está en medio de nosotros a través del Espíritu para restaurar plenamente nuestra vida. Muy bien, hasta ahí. Y vamos a dedicar unos cuantos minutos, no sé cuántos minutos, depende de ustedes. ¿Cuál es la reacción de una persona cuya vida ha sido restaurada? ¿Qué podemos decir?